A continuación, el Pastor Montoya y su programa En los Negocios de mi Padre, un espacio de entrevistas, diálogo y ministración para escuchar lo que Dios está haciendo en Puerto Rico, la Isla del Cordero. La Isla del Cordero. Les saludo con la paz, la gracia y la misericordia del Dios eterno, del Dios todopoderoso. Doy gracias al Señor este día por la oportunidad de un día más, no solamente de vida, sino la oportunidad de podernos presentar y de exponernos ante su palabra. Porque como bien lo dijo el salmista David, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia de caminar en un lugar donde no hay iluminación. Yo he tenido la oportunidad de estar en los campos de varias ciudades en Latinoamérica. Y qué difícil, qué complicado es caminar por un sitio donde no hay iluminación, donde la única iluminación es la de la luna. Y allí, en momentos como eso, es que uno entiende esa palabra del salmista David: lámpara es a mis pies tu camino, porque en la oscuridad uno no se da cuenta si hay baches, no se da cuenta si hay algún tropiezo, algún estorbo, e inclusive no se da cuenta de la presencia de algún animal. Pero cuando hay luz, qué diferente, qué sensación de tranquilidad es la que nos presenta cuando hay luz en el camino. Y cuando uno se va moviendo, si estuviera estático, pues no habría mayor problema, pero si se va moviendo, la luz es importante. Por eso, lámpara es a mis pies tu camino y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por eso doy gracias al Señor porque tenemos la hermosa oportunidad de presentarnos, de exponernos ante su palabra y que su palabra nos guíe, nos dirija, nos oriente y sobre todas las cosas establezca su paz. Por eso comencé el programa diciéndole saludo con la paz del Señor. Sabe que cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo llegaba a los sitios, Él saludaba con paz, shalom, paz a vosotros. Y no solamente era un saludo, como tal vez a los que estamos acostumbrados, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No era un saludo, no era la forma usual de ellos saludarse. Es que cuando él decía paz a vosotros, se establecía en el lugar donde llegaba, se establecía una paz. Y el tema que traigo para hoy tiene el propósito de establecer paz en nuestros corazones, paz en nuestras ciudades, paz en nuestro país, paz en el sitio donde nosotros estamos. Por eso, lo repito, paz a vosotros. ¿Qué ha dicho Dios? Ese es el tema que vamos a estar tratando el día de hoy. ¿Qué ha dicho Dios en los momentos en que uno está viviendo, donde hay mucha conmoción, donde hay mucha ebullición social? Pues por lo general la tendencia es a incomodarse, a preocuparse, a estar inquieto, intranquilo. Pero ¿es eso realmente lo que lo que debemos nosotros de hacer? ¿Estar inquietos, intranquilos, en una incertidumbre, en una inseguridad? No, definitivamente no. ¿Por qué? Porque nosotros nos movemos de acuerdo a lo que la palabra del Señor ha establecido. Así de que este es el tema que vamos a estar trabajando el día de hoy. Estamos en una transmisión directa desde Bayamón a través de Sacra, emisora Sacra, por 88.5 en toda el área metropolitana, 91.7 en el área norte y 89.5 en el área oeste. Nos puede también sintonizar a través de la internet sacrafm.com. Así es que si tienen interés de que algún familiar, algún amigo, vecino, algún compañero de trabajo que no está con usted, pues indíquele que estamos transmitiendo a través de estas señales y que puede escuchar acerca de este tema. De hecho, si tiene interés en alguna copia, puede posteriormente comunicarse con nosotros a los teléfonos que vamos a estar compartiendo. Mensajes de texto los puede enviar al 787-478-2577.
Cuando el siglo XIX comenzó, surgieron una serie de teorías sociales, económicas y aún hasta políticas. Muchas de estas teorías trataron no solamente de explicar el comportamiento humano, sino de explicar la razón de por qué suceden tales o cuales cosas. El marxismo, por ejemplo, decía que el hombre no es malo. Lo que es malo es la sociedad. Por lo tanto, transformando la sociedad, haremos de que el hombre sea bueno. Y otras teorías económicas establecían una forma de comportamiento para el ser humano. Nosotros no somos el resultado de las teorías humanas, no seguimos teorías humanas. Nosotros somos el resultado de lo que la palabra del Señor ha establecido, de lo que el Señor ha dicho de cada uno de nosotros. ¿Cuántas personas hoy en día viven sin un rumbo, sin una dirección, sin un propósito en la vida? ¿Por qué? Porque han basado su esperanza, su confianza en teorías humanas, han basado su confianza en lo que han dicho de ellas. ¿Y cuántas personas se encuentran resentidas? ¿Cuántas personas se encuentran desmotivadas? ¿Cuántas personas se encuentran sin realización? ¿Por qué? Porque en algún momento determinado le dijeron de que era el resultado de un fracaso, era el resultado de una experiencia sin amor, cuando en realidad lo que la palabra del Señor nos enseña de que nosotros somos el resultado de lo que Dios ha dicho. Puede ser de que papá y mamá no hayan planificado tu presencia o tu existencia en esta tierra, pero yo quiero decirte que antes que tu mamá y tu papá físico, Dios sobre todas las cosas, que te dio el ser y que te dio la vida, y antes de que ellos hubiesen establecido alguna palabra sobre tu vida, ya Él había hablado y había hablado paz y bendición sobre de ti. No eres el resultado de la casualidad, no eres el resultado de la suerte, no eres el resultado ni siquiera de algo no planificado, eres el resultado de la voluntad de Dios, de la palabra del Dios Altísimo, del Dios Todopoderoso. Por lo tanto, si Dios ha hablado, si Dios ha dicho y si Dios ha establecido quién es el hombre para que nosotros vayamos en contra de lo que Dios ha establecido. Cuando Balaam fue llamado por Balac para maldecir al pueblo, Balaam dijo algo que fue impresionante para Balac en aquel momento. ¿Podrá uno maldecir al que Dios ha bendecido? Por lo tanto, si Dios contigo, ¿quién contra ti? Si Dios es y te ha tomado por tu mano derecha, ¿quién podrá prevalecer en contra de ti? ¿Qué ha dicho Dios? Estos días la población ha estado sufriendo de preocupación, de incertidumbre, muchos temblores, muchas réplicas, sobre 200 y pico de réplicas que han acontecido en el mismo sitio donde hubo un sismo de una magnitud de 6.4 en Puerto Rico, donde no es usual los terremotos, donde no es usual este tipo o de esta magnitud al menos. Y muchas personas están sufriendo, están con una incertidumbre, creyendo inclusive de que pudiera venir algo desastroso. Yo quiero darte una palabra de paz en esta hora, porque no estamos dirigiendo nuestras vidas por las teorías humanas, sino por lo que Dios ha establecido, por lo que Dios ha dicho. ¿Qué es lo que ha dicho Dios? ¿Qué es lo que ha dicho Dios? Mira, en Génesis capítulo 28, versículo 15, lo que dijo Dios de Jacob. Te voy a presentar varios ejemplos para posteriormente remitirnos a nosotros, particularmente a nuestra realidad aquí en Puerto Rico. ¿Qué ha dicho Dios de nosotros? En Génesis capítulo 28, versículo 15, ¿qué dijo Dios de Jacob? He aquí yo soy contigo, le dijo,
y te guardaré por donde quiera que fueres, y te volveré a esta tierra. Y ponle mucha atención a lo que sigue a continuación, porque no te dejaré hasta tanto no haya hecho lo que te he dicho. No te dejaré hasta tanto no haya hecho contigo lo que he dicho. Esa fue la palabra que Dios le declaró a Jacob, un hombre que, si bien era cierto, había hecho un pacto con Dios 17, 20 años atrás. Aquí Dios le está declarando que tiene planes con él. Y no era únicamente o específicamente porque él estaba desarrollando una nación, sino porque él había confiado, depositado su confianza en Dios. No te dejaré hasta tanto no haya hecho contigo lo que me he propuesto hacer. En Génesis capítulo 18, versículo 19, mira lo que Dios le dijo a Abraham. Porque yo le he conocido, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dos ejemplos. Jacob y Abraham. Jacob, nieto de Abraham. Y había una palabra particular, una palabra específica sobre cada uno de ellos. Y Dios se había propuesto no dejar que el tiempo pasara hasta que no hubiese hecho con ellos lo que Él había hablado de cada uno de ellos. Y quiero presentarte dos ejemplos más. En Génesis capítulo 21, versículo 1, mira lo que dijo Dios de Sara. Y visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Son ejemplos bíblicos. Son ejemplos bíblicos para mostrarte que la forma de Dios de actuar es hablar. Él ha dicho algo de ti. Tú no estás exento de esto. Si Dios habló de Jacob, de Abraham, de Sara, Él ha hablado de ti y se ha propuesto hacer contigo algo. Y no pasará mucho tiempo sin que Él haga lo que Él ha dicho de ti. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué ha dicho Dios de ti? ¿Y qué ha dicho Dios de tu casa? ¿Y qué ha dicho Dios de tu familia? ¿Y qué ha dicho Dios de tu nación en la que tú habitas? ¿Qué ha dicho Dios? En Génesis capítulo 12, versículo 3, dice, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué ha dicho Dios? Y Dios ha hablado bendición, no ha hablado maldición. Dios ha hablado bendición. Si tú eres de los que ha creído en el Señor, si tú eres de los que ha depositado en Él su confianza, si tú eres de los que se mueven por la palabra de Dios, esta palabra aplica para ti y para los tuyos el día de hoy. Te bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué es lo que Dios ha dicho de ti? Dios ha hablado bendición, Dios no ha hablado maldición de ti. Tú estás y eres el resultado de lo que Dios ha dicho de ti. En Mateo capítulo 28, versículo 20, se vuelve a repetir una palabra similar a la que encontramos en Génesis. La instrucción que Dios le da a los apóstoles, enseñándoles, id por todo el mundo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Dios está contigo, no te ha dejado, no te ha abandonado, no te ha desamparado. Dios está contigo. La serie de cosas que muchas de las veces pasan no significan ni deben de interpretarse ni entenderse menos de que Dios se ha alejado de nosotros, de que Dios nos está castigando, de que Dios trae juicio sobre nosotros. O sea, no es eso lo que la palabra del Señor nos enseña. Dice claramente
que Él está con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, si tú has depositado tu confianza en el Señor, si tú has depositado tu fe en el Señor y tú le has aceptado, le has reconocido como el Señor de tu vida, entonces esta palabra aplica para ti el día de hoy. ¿Por qué tenemos que estar con incertidumbre? ¿Por qué tenemos que estar con la duda de que algo terrible, algo malo podría acontecerte? El Señor ha mostrado su amor para contigo. Si Él no escatimó, dice la palabra, si Él no escatimó ni aun a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas que nosotros le pidamos? Este momento tenemos que quitar toda incertidumbre, toda duda, todo temor, toda angustia, toda ansiedad, porque Dios tiene control de todas las cosas que están aconteciendo a nuestro alrededor. Ahora, la pregunta que creo que es oportuna en este momento, ¿qué nos conviene hacer entonces? Si el Señor ha hablado de nosotros, ¿debemos entonces cruzarnos de brazos y no hacer nada? ¿Qué nos conviene entonces hacer a nosotros? Por medio de la palabra vamos a encontrar consejos de lo que nos conviene hacer a nosotros en este momento. Y me remito al libro en el Antiguo Testamento de Josué, en el capítulo 1, y encontramos el primer consejo que la palabra nos da acerca de lo que nos conviene hacer. Si Dios ha hablado, si soy el resultado de lo que la palabra de Dios ha declarado sobre de mí, ¿qué entonces es lo que me conviene hacer? Y aquí en Josué capítulo 1, versículo 9, encontramos el primer consejo. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas. Aquí está, no temas, ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que fueres. ¿Por qué estás temiendo? Como si no tuvieras un Dios que está al lado tuyo, que te ha hablado palabra a ti, que ha establecido su presencia en ti. ¿Por qué temes? No temas. No temas en ningún momento. ¿Por qué? Porque el Señor está contigo. Esto es lo primero que nos conviene hacernos a nosotros. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que fueres. Lo primero que nosotros debemos que hacer es quitar el temor. ¿Por qué? Porque donde hay temor no puede manifestarse presencia de Dios. No nos ha dado Dios espíritu de temor o de cobardía, escribió el apóstol Pablo a Timoteo. No nos ha dado Dios espíritu de temor. Nos ha dado Dios espíritu de fortaleza, espíritu de confianza, de vigor en Cristo Jesús. No temas, quita el temor, aleja el temor de ti. ¿Por qué? Porque en el temor no se perfecciona el amor, dice la primera carta del apóstol Juan. Debemos de quitar el temor, la incertidumbre que nos ha estado agobiando estos últimos días, porque en eso no estamos mostrando amor, ni estamos mostrando de que Dios tiene control sobre todas las cosas. Vamos a hacer y a tomar decisiones el día de hoy. Quitar completamente el temor, porque Dios no opera en el temor. Dios no puede establecer su gracia, su misericordia, su poder en nosotros cuando nosotros estamos temiendo. ¿Qué es lo que entonces nos conviene hacer? Lo primero que nos conviene hacer es quitar el temor. Y otro pasaje que encuentro aquí en el libro de Romanos, que es muy conocido por todos nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Todas las cosas ayudan a bien. ¿Por qué? Porque ya en el Antiguo Testamento el profeta lo había establecido. Yo sé los pensamientos que tengo para vosotros. Son pensamientos de paz
y no de destrucción, no de mal, para daros el fin que vosotros esperáis. ¿Qué hacemos entonces temiendo? ¿Qué hacemos todo el tiempo permitiendo que el temor inunde no solamente nuestros corazones, sino que también nuestras mentes? ¿Qué estamos haciendo? Estamos entonces de alguna forma denigrando a Dios. Estamos diciendo, cuando estamos temiendo, estamos diciendo que Dios no tiene cuidado de nosotros. Estamos diciendo que Dios no vela por nuestras necesidades. Todas las cosas ayudan a bien a los que conforme al propósito de Dios son llamados. Debemos este día entonces de tomar la decisión, de quitar el temor que nos ha estado agobiando, que nos ha estado hasta cierto punto asfixiando. Segundo consejo que la palabra nos entrega en el libro de Ezequiel, en el Antiguo Testamento, Ezequiel, en el capítulo 9, en el versículo 4, mire qué interesante lo que dice esta palabra. Y le dijo Jehová: pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ellas. Lo leo de nuevo. Pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿Qué es lo que nos conviene hacer a nosotros? Clamar a Jehová por la ciudad. Escúchalo bien, clamar a Jehová por la ciudad. Debemos de clamar al Señor por la ciudad. Constantemente debemos de estar clamando. No es únicamente pidiéndole seguridad, no es únicamente pidiéndole protección. ¿Por qué? Porque cuando nosotros clamamos, mire qué interesante, el versículo dice que Él pone una señal en la frente a los hombres. ¿Para qué? Para guardarnos, para cuidarnos, para que nada acontezca a aquellos que tienen esa señal. Por eso lo que nos conviene a nosotros hacer, lo segundo que debemos de hacer es estar clamando constantemente, diariamente por la ciudad. Sabemos que hay pecado, sabemos que hay maldad, sabemos que se hacen cosas horrendas, nadie lo está negando, pero nosotros tenemos que denunciar precisamente, Señor, trae y ten misericordia de esta ciudad. Trae misericordia, Señor, ten misericordia de los que operan bajo las ciencias ocultas, aquellos, Señor, que se han sometido abiertamente a prácticas satánicas. Ten misericordia de ellos. Debemos de estar clamando, eso es lo que la palabra del Señor nos dice. Y sabes una cosa, cuando entramos en esa actitud y en esa actividad, el Señor coloca una señal en nuestra frente. Nada va a acontecer con aquellos que tengan esa señal en la frente. ¿Por qué? Porque estamos confiando y permitiendo que el Señor intervenga en esta ciudad. Cuando Dios iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, bien interesante en el relato de que Abraham intercedió por la ciudad. Destruirás, dijo él, destruirás a todos. Y si hubiesen 50 justos, y fue bajando, y si hubiesen 40 justos. Y yo siempre he dicho, ¿por qué Abraham se detuvo de bajar? Y si hubiesen 20 justos, ¿por qué no pudo llegar? Y si hubiesen 2 justos, porque ahí se encontraba Lot. Y usted sabe perfectamente que a Lot y a su familia les permitió salir. ¿Qué significa eso? Que los consideraba justos. Por lo tanto, esta es la actitud que nosotros debemos de tomar.
pedirle al Señor, interceder para que traiga misericordia por la ciudad. Y Dios obra de acuerdo al clamor que sus hijos le están presentando. Sabemos perfectamente que hay maldad, sabemos perfectamente que hay pecado, nadie lo está negando. Pero dice la palabra que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia del Señor. Si a Sodoma y a Gomorra trajo el Señor castigo, perfectamente lo podría traer sobre todas las ciudades del mundo. Pero ¿sabe por qué Dios la detiene? Porque hay hombres y mujeres que están clamando a Él día y noche, gimiendo, como dice la palabra, clamando y gimiendo, buscándole en oración, buscándole en ayuno, no solamente para que los prospere personalmente, sino para que Dios tenga misericordia de esta tierra. Debemos entonces de clamar a Jehová por nuestras ciudades, ahí donde tú vives, donde tú moras. Debes de clamar por tu ciudad, debes de clamar por tu barrio, debes de clamar por tu urbanización, debes de clamar por tu municipio. Clamar al Señor, porque esto es lo que le agrada a Él. Mire qué interesante lo que dice en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 3. Amonesto pues, y es Pablo hablando, amonesto pues ante todas cosas que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, hacimiento de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en inminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento encontramos este consejo de que debemos nosotros de clamar, de orar, de interceder por nuestras ciudades, por nuestras naciones. ¿Por qué? Porque Dios obra de acuerdo a la petición que nosotros le estamos presentando. El caso clásico, el ejemplo clásico es el de Abraham. Dios le contestaba y le decía, no los destruiré por amor de los 40 justos, por amor de los 20 justos. Y si Abraham no se hubiese detenido, al final hubiera llegado Dios por amor de Lot y su familia, no lo hubiera destruido. No dejemos de clamar por nuestras ciudades. ¿Por qué? Porque esto es exactamente lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y sabe, le digo una cosa, esto no es responsabilidad solamente de los intercesores. Yo sé que en muchas iglesias están levantando grupos de intercesión, grupos de intercesores, pero esta no es solamente la responsabilidad de los grupos de intercesores de una iglesia. Esta es la responsabilidad de todo aquel, de toda aquella que ha reconocido a Jesús como su Señor y como su Salvador, de todo aquel que se ha sometido al señorío de Cristo Jesús. Esta es la responsabilidad de todos nosotros. Debemos de clamar al Señor para que Él establezca su gracia, para que Él establezca su misericordia, porque su palabra dice claramente, nuevas son cada mañana sus misericordias. Debemos de clamar. Si usted observa y le animo para que posteriormente lea el libro de Ezequiel en el capítulo 9, donde tomé la lectura en el versículo 4, para que usted lea el capítulo y se va a dar cuenta de que dice claramente de que no habrá destrucción hasta tanto se encuentren dentro de la ciudad aquellos que están clamando, que están gimiendo por la ciudad. Solo lo dice claramente esto a partir del versículo 4 en adelante, y le animo para que usted lea este pasaje. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que ha dicho Dios de nosotros? ¿Qué es lo que Dios ha dicho? No es tiempo para que estemos escuchando voces extrañas, voces de hombres, voces humanas. Es tiempo para que nosotros escuchemos la voz del Dios eterno, del Dios todopoderoso. Bienaventurado, le dijo el Señor Jesucristo a Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que Dios ha dicho de nosotros? Es lo único que nos debe de importar. Yo sé que hay muchas voces
voces económicas, voces sociales, voces políticas. Pero la única voz que nosotros debemos de escuchar es la voz de Dios. ¿Qué es lo que Dios ha dicho de ti? ¿Qué es lo que Dios ha dicho acerca de nosotros? Esa es la palabra que nos debe de dirigir, la que nos debe de dar luz, la que tiene que quitar toda duda, toda incertidumbre, toda insatisfacción por las cosas que pudieran estar pasando o por las cosas que pudieran pasar. ¿Qué es lo que nos conviene hacer? De acuerdo a Josué capítulo 1, versículo 9, no temas, no temas, el Señor tiene control sobre todas las cosas. El Señor tiene cuidado sobre todas las situaciones que acontecen, porque todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman. Así es que el Señor tiene pensamientos de paz para nosotros, y no de mal, no de destrucción, para daros el fin que vosotros esperáis. Y tercer consejo que encontramos en las Sagradas Escrituras, en el libro de Amós, en el Antiguo Testamento, es uno de los profetas menores, de estos que muchas veces no se leen muy a menudo. Pero mire lo que dice Amós en el capítulo 3, en el versículo 7. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Vuelvo a leerlo. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Quiero decirle que, como le dijeron a Nabucodonosor, sé rey, que mi Dios es más poderoso para librarnos del horno de fuego. Y si no, de todas maneras nosotros no adoraremos la estatua, la imagen que tú has levantado. Dios puede detener toda desgracia, toda catástrofe, Dios la puede detener. Y si Él decidiera, porque Él Dios soberano y Él decide lo que quiere hacer, si Él decidiera que hubiese algo sobrenatural, alguna destrucción, este pasaje nos debe de dar la seguridad de que antes de que suceda, Dios nos lo va a advertir. ¿Para qué? Para que nuestras vidas sean libradas, para que nuestras vidas sean guardadas. No hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Dios va a hablar y nos va a advertir para que nosotros salgamos de las áreas que pudieran ser dañadas, para que nuestras vidas puedan ser guardadas. Yo he contado en otras oportunidades y me gustaría compartirlo nuevamente. En el año 66 hubo un sismo en la ciudad de San Salvador. Yo vivía en esa ciudad para ese tiempo. Recuerdo que como eso de las 5 de la mañana, la tierra se estremeció. Yo sentí este sismo a las 12 del mediodía y fue bastante parecido a aquello que yo viví. Y como a las 5 de la mañana, la tierra se estremeció. Pero hubo muchos edificios destruidos. Pero recuerdo el testimonio de una mujer que era una profeta del Señor. A las 5 de la mañana estaba en su cama y ella escucha una voz que le dice, no te muevas. Eso fue todo lo que ella escuchó. No te muevas. Ella vivía en un edificio de apartamentos, aproximadamente como un tercer o cuarto piso. Y cuando la tierra comenzó a moverse, aquel edificio donde ella vivía se partió por dos. Muchas personas que salieron corriendo, que es exactamente lo que no se debe de hacer, tal y como nos instruyen en las direcciones que nos dan acerca de qué hacer en estos casos. Muchas personas salieron corriendo. Sabe que esas personas fallecieron, perdieron la vida
y ella se quedó sentada en su cama, obediente a lo que la voz le había dicho. No te muevas. Y efectivamente se quedó sentada y nada, absolutamente nada le pasó. Porque tenemos que entender, amados hermanos y hermanas, amigos que nos están escuchando, debemos de entender que Dios está en esta tierra más cerca de lo que nosotros mismos nos imaginamos. A veces hemos creído que Dios es un Dios de los cielos, un Dios lejano, un Dios donde no se entera ni siquiera lo que pasa en esta tierra. Déjame decirte, Dios se entera de cada cosa, de cada situación, y está cercano a nosotros. Porque Moisés se lo dijo al pueblo: ¿qué pueblo hay, qué nación hay que tenga a su Dios tan cerca como lo tenemos nosotros, a Jehová nuestro Dios? Y Dios revela cuando algo malo o dañino, perjudicial, pudiera venir a nuestras vidas. Dios lo revela para que nosotros nos guardemos, para que nosotros tomemos acción. Recuerdo en una ocasión a un matrimonio recién convertido, recién entregado al Señor. Ella vino una tarde a consejería y me dijo: he tenido un sueño con mi esposo. Yo había enseñado y yo enseño que uno tiene que prestarle atención a los sueños, no saberse dirigir por los sueños, pero prestarle atención. Ella vio en su sueño que su esposo venía en la parte de atrás de un camión de volteo, de un truck, y vio como su esposo se caía y las gomas de atrás le pasaban y lo mataban. Y cuando ella me contó ese sueño, yo le dije: ¿sabe? Cuando Dios nos presenta, nos advierte, lo hace con dos propósitos, con uno de dos propósitos. Para que nosotros entremos en un tiempo de oración, para que, si es posible, pase de mí esta copa, para que pueda ser quitado. Y dos, segundo propósito es, si no es quitado, para que nosotros pasemos por en medio de ellos sin daño alguno. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y cuando ella me contó ese sueño, le dije: pues tiene que orar por su esposo, porque el Señor le está advirtiendo de algo que podría acontecerle. Nos olvidamos del sueño. Como un mes después de ese tiempo, de ese momento, una tarde, cuando su esposo regresaba de su trabajo, llegó con la camisa rota y con unos golpes en el brazo, y ella le preguntó qué es lo que le había sucedido. Él le contó que él venía en la parte de atrás de un camión de volteo, de un truck, y en cierto lugar el conductor le dijo que se pasara, le pidió que se pasara a la cabina, que se estaba quedando otra persona de las que venían en la cabina. Y cuando él se estaba bajando, se cae, pierde el equilibrio, se cae y cae precisamente justo en las gomas de atrás. El sueño se estaba cumpliendo. Y le hicieron señal, le dieron aviso al conductor para que no se moviera, para que no le fuera a acontecer nada a esta persona. El sueño se cumplió, pero no le pasó absolutamente nada a él. ¿Sabe por qué? Porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Dios avisa con anticipación. Si hubiese algo que viniera sobre esta tierra, Dios nos va a avisar para que nosotros estemos advertidos y podamos salir, huir, escapar, porque esa es la forma de proceder de Dios. Dios no nos deja a la aventura, como decimos humanamente. Dios no nos deja sin cuidado, sin atención. A pesar de que hay un libre albedrío,
Él nos guarda, nos protege y muchas de las veces, cuando nosotros insistimos en hacer algo, pone tropiezos, estorbos para que nosotros no lo hagamos, porque sabe que al final pudiera ser de destrucción para cada uno de nosotros. ¿Por qué entonces debemos de estar temerosos? ¿Por qué entonces tenemos que estar actuando como una persona que no tiene fe en Dios, como una persona que no ha depositado su fe en el Señor? ¿Por qué tenemos que estar actuando como alguien que no tiene esperanza alguna? ¿Por qué hemos permitido que el temor, por qué hemos permitido que la duda nos asalten en estos días? Y hemos estado viviendo con esa incertidumbre, con un temor constante, como si algo nos estuviera rodeando. ¿Qué es lo que nos conviene hacer entonces? Primero, nos conviene quitar todo temor, desaparecer todo temor. No temas, no temas. El salmista David lo dijo claramente. Me invocará, Salmo 91, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré, le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Eso lo encuentra usted en el Salmo 91, Dios hablándole a David. Le mostraré mi salvación. Y el salmista David escribió y dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y en otro de los salmos él escribió, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Quite toda angustia, quite todo temor, quite toda incertidumbre por el futuro. ¿Por qué? Porque el Señor tiene cuidado de usted, tiene cuidado de mí. Todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman. Segundo, ¿qué nos conviene hacer? Nos conviene a nosotros clamar a Jehová por la ciudad. ¿Dónde usted vive? ¿Dónde usted vive? ¿En qué urbanización? ¿En qué barrio? Ore por su barrio, ore por su urbanización, ore por su municipio. Clame al Señor, clame al Señor. Si usted se entera de que en esa urbanización o en ese barrio, en ese municipio, se están haciendo prácticas que no convienen, pues dígaselas al Señor. Señor, en tal sitio, en tal casa, en tal calle, están haciendo prácticas que tú aborreces. Pero yo te pido, Señor, que tengas de ellos misericordia. Pero yo te pido, oh Dios, que tu misericordia triunfe sobre del juicio. Yo sé, oh Señor, que esas son cosas que podrían traer tu ira. Y actuamos nosotros como Abraham. Pero yo te pido, Señor, hay más justos viviendo en esta calle, hay más justos viviendo en esta urbanización, hay más justos viviendo en este municipio, hay más justos viviendo en este país que realmente los que están haciendo tales cosas. Ten entonces misericordia de esta nación, de este país. Eso es lo que nos conviene hacer. Y sabe algo, de acuerdo a la palabra, y esto no es doctrina humana, de acuerdo a la palabra, hay un sello que se coloca sobre su frente cuando usted actúa de esa manera. Hay un sello que se coloca sobre su frente y nada, óigalo bien, nada le acontecerá a usted y a los suyos si eventualmente pudiera venir algo dañino sobre su casa o sobre la urbanización o sobre el municipio. Nada dañino acontecería, porque Dios no va a ir en contra de la palabra que Él mismo ha establecido. Clamemos al Señor, gimamos al Señor por nuestra nación, por nuestros territorios, y usted verá cómo las cosas van a comenzar a cambiar. ¿Por qué? Porque paz a vosotros. Así era como el Señor saludaba, paz a vosotros. Y esa paz se establecía en esa casa, en ese lugar, en ese territorio se establecía esa paz. Usted es portadora de la paz de Dios. Comience a practicarlo, salude. Pero salúdelo no como un saludo diferente, sino como el establecimiento de una paz. Paz a vosotros, paz a esta tierra, paz a este lugar. Ha llegado la paz porque yo soy portador de la paz del Señor. Establezcalo, hágalo parte de su rutina diaria y usted verá cómo las cosas comienzan a cambiar a su alrededor. ¿Por qué? Porque usted es portador, usted es portadora de la paz, de la presencia del Señor. ¿Qué nos conviene hacer?
tener la seguridad de que si Dios va a hacer algo perjudicial, que no se detendría el juicio, Dios nos va a avisar antes para que nuestras vidas sean libradas. Esa es una seguridad, que Dios lo va a hacer. No hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Y déjeme decirle que hay hombres y mujeres con una sensibilidad espiritual, que Dios les ha advertido anteriormente y les ha manifestado cosas que pueden venir o podrían venir. Y es lo que Dios está haciendo en este tiempo, en medio de nosotros. Así de que, concluyendo, nosotros no somos el resultado de las teorías humanas. No somos el resultado de lo que el hombre ha dicho. La cosa está mala. Esto nadie lo arregla. Aquí ya no hay solución. Aquí ya no hay marcha atrás. No somos hijos de esas palabras. Nosotros somos hijos del que dijo: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Nosotros somos el resultado de la palabra que ha salido de la boca de Dios. Y si Dios lo dijo, Él lo hará. Téngalo por seguro, Él lo hará. ¿Qué es lo que ha dicho Dios? ¿Qué ha dicho Dios de ti? Tu guía es lo que Dios ha dicho de ti. No te dejaré hasta tanto no haya hecho contigo como me he propuesto hacer. Lo que Dios ha hablado de ti lo va a cumplir, por encima inclusive de los estorbos que pudiera encontrar en el camino, porque Dios no depende de las circunstancias, Dios no depende de las situaciones como para poder actuar y para poder hacer lo que Él se ha propuesto hacer. Ten la seguridad, ten la confianza de que tu vida está en las manos del Señor. Ten la confianza de que el Señor tiene cuidado de ti y de los tuyos. Y que cuando algo perjudicial pudiera acontecer, empieza a acostumbrarte desde ya. El Señor te va a avisar. Y ponle mucho cuidado, mucha atención a lo que Dios te muestra. Ponle mucha atención a lo que Dios te declara. Dios te está preparando para algo grande en este tiempo. Dios eterno, Padre nuestro, que estás en los cielos, que estás en la tierra y que estás en todo lugar, te doy gracias, mi Señor, este día, porque nos has permitido, Señor, exponernos ante tu palabra, y cada vez que nos exponemos ante tu palabra, Señor, nosotros somos beneficiados, porque podemos ver las cosas no como nosotros mismos las vemos, sino como tú las ves. Y este día, oh Dios, hemos dispuesto, Señor, erradicar el temor, la incertidumbre, la angustia de nosotros y tener, Señor, la seguridad de que tú estás en control de todas las cosas que acontecen a nuestro alrededor. Y de que si algo eventualmente pudieras hacer o quisieras hacer, Señor, tú lo advertirías para que aquellos que han confiado en ti, Señor, puedan librar sus vidas y la de los suyos y puedan, Señor, vivir en completa paz. Esta es nuestra confianza, Señor, y por eso nosotros vivimos, Señor, en esta tierra seguros. Y te doy gracias, Señor, por todos aquellos que han depositado su confianza en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este ha sido su programa En los Negocios de mi Padre. En los Negocios de mi Padre. Con el pastor Pedro Montoya. Puede comunicarse con nosotros al 798-8850, 798-8851, 946-8850 o vía correo electrónico sacrafmpr@gmail.com.